Estamos gozosos de poder estar con ustedes este domingo 14 de noviembre de 2021, aquí en la comunión del Espíritu Santo, la cual nos ha sido de gran bendición, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. El día de hoy quiero saludarles con la palabra que está escrita en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bien, entonces esta es la salutación para usted el día de hoy, y el tema que hoy vamos a tratar tiene por título La resurrección en el Evangelio de Jesús. Vamos inmediatamente a leer el capítulo 11 de Juan, versículos 25 y 26, y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La palabra que se usa aquí en griego, anastasis, es una palabra compuesta de ana arriba y stemi, ponerse en pie, es decir, pararse de nuevo, literalmente, resurrección de los muertos, y en este caso veremos por metonimia, es decir, por cambio de nombre, su autor, es decir, Jesucristo, sí, y todo tiene que ver con un levantamiento. Bien, el Señor Jesucristo en su enseñanza y predicación dejó claramente establecida la resurrección de los muertos como parte de la doctrina rudimentaria y fundamento para tener una fe sana, útil, plena, que nos dé la certidumbre de no estar muertos en nuestros pecados ni bajo la condenación de muerte eterna, y que nuestra fe y esperanza sean en Dios como un Dios verdadero, Dios vivo y eterno. Bien, expliquemos el pasaje citado ahí en Juan 11, 25 y 26. Jesús, Él es el yo soy. Fíjese bien ahí, dice, yo soy. Le dijo Jesús, yo soy, ¿sí? Yo soy, y con ello que le dijo que era la resurrección. Entonces aquí está hablando como uno de los nombres dados en el Antiguo Testamento, cuando el Señor Dios, en este caso, se identificó delante de Moisés para enviarlo a liberar al pueblo de Egipto, y le dijo: yo soy el que soy. Jesús es el yo soy también. Esto para confirmar que en Jesucristo tenemos al Dios encarnado. Él es Dios. Siempre estaremos ratificando ese Dios uno, el Padre, Jesucristo como el Mesías, el Verbo, y el Espíritu Santo. Bien, entonces Jesús dijo: yo soy, y Él es el autor de la resurrección. Ahí estamos viendo que Él dijo: yo soy la resurrección. Él es el autor de la resurrección, y nosotros tenemos que estar, esto lo explicaremos un poco más adelante otra vez, pero también dijo aquí, y la vida. Entonces nos está identificando que el yo soy no solo es el autor de la resurrección, sino es el autor de la vida. Es el autor de la vida. Sigamos, porque está muy intenso el contenido de este versículo, y dice: el que cree en mí, ¿sí? Entonces también está diciéndonos el yo soy, o sea, Jesús, yo soy, está diciéndonos que soy el autor de la resurrección, el autor de la vida, y Él es el objeto de nuestra fe. ¡Qué profundidad tiene esta palabra dada por Jesucristo en una respuesta a Marta, ¿sí? Y no solo ello, ¿verdad?, nos deja claro este pasaje, sino que esto queda confirmado, que no solo es el objeto de nuestra fe, sino que también es el autor y consumador de nuestra fe, según Hebreos 12:2a. Bien,
Ya lo hemos leído varias veces, pero volvamos a leer esta palabra y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, aquí estamos viendo que Jesús es el yo soy, Jesús es el autor de la resurrección, el autor de la vida, es el objeto de nuestra fe y es el autor y consumador de la fe según Hebreos 12, 2a, ¿sí? Y luego continúa, está muy intenso esto, lo que dice la palabra del Señor. Aquí dice, y aunque esté muerto, vivirá. Él es el que anula, fíjese bien lo que estoy diciendo, vence y elimina la muerte eterna. Qué pasaje hemos hoy leído y estamos exprimiendo el contenido que hay aquí. Vuelvo a decirle lo que aquí nos está diciendo. Él es el que anula, vence y elimina la muerte eterna, cambiándola a vida eterna. ¿Sí? Dice ahí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá vida eterna. Y más abajito el otro versículo dice de la siguiente manera, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mientras si tienes vida terrenal y física, cree en Jesús. Fíjate bien lo que te estoy diciendo que enseña este versículo. Mientras tienes vida terrenal y física, cree en Jesús y no morirás eternamente. Finalmente hay una pregunta que el Señor Jesucristo está haciendo a tu corazón y a tu mente. No solo se lo estaba haciendo a Marta y a las que oían a Jesucristo, sino a ti, porque esto es palabra de Dios. ¿Y cuál es la pregunta para ti y para mí, a nuestro corazón y a nuestra mente? ¿Crees esto? ¡Wow! Qué palabra dio el Señor Jesucristo en Juan 11, 25 y 26. Vale la pena resumirla. Jesús es el yo soy. Jesús es el autor de la resurrección. 2. Jesús es el autor de la vida. 3. El objeto de nuestra fe. 4. Él, y por lo tanto es el autor y consumador de nuestra fe. Sí. 5, 6. El que anula y vence y elimina la muerte eterna, cambiándola a vida eterna. El que nos invita a que mientras tenemos vida terrenal, física y agregaría yo corporal, debemos creer en Jesús y no moriremos eternamente. Finalmente, sí, una pregunta a tu corazón y a tu mente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Qué cosa tan hermosa hemos visto, que uno de los objetivos de Jesucristo continuos en el Evangelio es formar en nosotros fe, es formar en nosotros confianza, es traer por esa fe en nosotros esperanza, de tal manera que esto lo veremos más delante y lo confirmaremos. Pero venía yo diciendo en esta palabra introductoria, que en un momento dado lo podemos tomar como un propósito, como un alcance, que el Señor trajo claramente la proclamación de la resurrección de los muertos como parte de la doctrina rudimentaria y fundamento para tener una fe sana, útil y plena. Vamos a comprobar esto y tendríamos que ir a un pasaje muy conocido en Hebreos 6, 1 y 2. Vamos pues hasta Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Y dice la Escritura: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento
del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Entonces, aquí estamos viendo que la resurrección de los muertos es un rudimento de la doctrina, es un fundamento de la doctrina de Cristo. Esto nos está dejando bien claro. Vamos ahora a Primera de Corintios para seguir confirmando lo que venimos leyendo, de que el Señor nos quiere dar una fe sana, útil y plena. Y ahora vámonos hasta Primera de Corintios al capítulo 15, versículos 17 al 19. Y si Cristo nos resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, hay muerte eterna. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Tener fe en Jesucristo sin la resurrección sería algo miserable y totalmente engañoso. Vemos aquí, ¿verdad?, que el término vana que se usa, o vano, sí, está en femenino, pero el término es masculino y femenino, es mataío, significa vacío, inútil, y viene de otro término que significa hacerse tonto, es decir, moralmente perverso, específicamente idólatra. Entonces, si Cristo no resucitó, nuestra fe sería puesta en Él si Él no resucitó como un Dios falso, como lo son hombres que fueron considerados dioses, como Buda, como Confucio y como otros grandes hombres que se declararon dioses, y entonces eso es idolatría. Entonces nosotros tenemos un Cristo que resucitó, entonces Él no está recibiendo una adoración inapropiada, sino que Él es Dios, ese Dios vivo, ese Dios verdadero y eterno. Ya lo veremos más adelante. Entonces no nos estamos haciendo tontos, no tenemos una fe pervertida, no estamos poniendo nuestra fe en un ídolo, no somos idólatras, somos adoradores del Dios verdadero. No está siendo una fe inútil ni vacía, sino una fe plena. Vine diciendo pues en esta enseñanza, el Señor Jesucristo en su enseñanza y predicación dejó claramente establecida la resurrección de los muertos como parte de la doctrina rudimentaria y fundamento para tener una fe sana, útil y plena, que nos dé la certidumbre de no estar muertos en nuestros pecados. Aquí nosotros estamos viendo algo muy importante, y aquí dice, sí, que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vacía, es inútil, somos unos tontos y miserables, porque aún estamos en nuestros pecados, y si estamos en nuestros pecados, la muerte eterna, ya perecimos, pero no es así. Veamos y comprobemos esto. Hemos estado aprendiendo un texto muy importante, y a usted a veces no lo aprende, pero hoy me está sirviendo para predicar, aunque quiero agregarle, y dice Romanos 5, 8 y 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, hay muerte física, pero no hay muerte eterna. Nosotros no pereceremos eternamente, sino tendremos vida y vida eterna, y la salvación de nuestra alma, como predicamos la vez pasada, viene a ser efectiva. Leamos Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Vea la palabra dada por el Señor ahí en Romanos 5:21. Vamos a confirmar todo esto. Nuestra fe en Jesucristo es plena, nuestra fe es sana, es útil, llena todo. Vamos ahora a ver una palabra muy conocida para que usted acabe de disfrutar, y nos vamos hasta la primera de Pedro, el capítulo 2, muy conocido de cada uno de nosotros, versículo 24, y dice la Escritura: quien llevó él mismo, se refiere a Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos, ahora ahí está la vida, a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, para llevarnos a Dios. Y más adelante, Primera de Pedro 3:21, para que usted no acepte que el bautismo de agua por sí solo, sí, como lo practican algunas iglesias aún, corrompiéndolo, atrayéndolo a aspersión, cuando la propia palabra significa inmersión. El bautismo dice que corresponde a esto, ahora nos salva, pero pone aquí la palabra de Dios, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es una obediencia y decir: Señor, ya estoy muerto en Cristo y vivificado en Cristo, resucitado en Cristo, porque aquí dice: por la resurrección de Jesucristo. Es por la resurrección de Jesucristo, pero para que operara la resurrección vino toda la vida de Jesucristo, la enseñanza, todo su sufrimiento, todo lo que pasó, la crucifixión, la muerte, el derramamiento de su sangre, para que nosotros fuéramos limpiados del pecado, y finalmente el vencer la muerte y resucitar de entre los muertos. Eso lo veremos en un momento, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir a Primera de Pedro 1:21. Vea cuántas cosas confirman estas cartas, que son la proyección del Evangelio, como lo hemos dicho, porque quienes escribieron esto recibieron la enseñanza del Evangelio de Jesús, y ahora estamos hablando que la resurrección en el Evangelio de Jesús es una doctrina rudimentaria y fundamental. Vamos pues a leer. Estamos ahora en primero de Pedro 1:21, y dice: mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Dios es el que lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria a Jesucristo, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí aprendemos algo muy importante, ¿sí? Aquí aprendemos algo muy importante. El objetivo de la resurrección. Fíjese bien, el objetivo de la resurrección es darnos una fe y una esperanza en Dios. Esto nos está diciendo Primera de Pedro 1:21, lo vuelvo a repetir: el objetivo de la resurrección de los muertos, del Señor Jesucristo de entre los muertos, es darnos una fe y una esperanza en Dios. Regresemos a Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿cuál? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Se nos está dando una esperanza viva. Qué pasajes, sí, renacidos para una esperanza viva, y esto tiene que ver también como una obra de la resurrección de Jesucristo
de los muertos. Aquí hablaríamos de un objetivo más. Y vamos todavía para comprobar, porque dijimos, ¿verdad?, que nuestra fe es sana, útil, plena, que nos da la certidumbre de no estar muertos en nuestros pecados, amén, ni bajo la condenación de muerte eterna, y que nuestra fe y esperanza sean en Dios como un que, ahora agregamos, como un Dios verdadero, Dios vivo y eterno. Ahora nos vamos a gozar, sí, y vamos a comprobar que tenemos a través de ello un Dios vivo. Por eso, si tú crees en Jesucristo, es un Dios invisible, es un Dios que hoy está glorificado, y entonces no hay idolatría, no hay en Jesucristo un ídolo, hay un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios eterno. Vamos a probar todo esto y nos vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, y resaltamos lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, amén, y nos ha dado entendimiento, amén, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Punto y seguido. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos ahora hasta Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, o sea, Juan recibiendo la revelación de Jesucristo, le vio, dice, caí como muerto a sus pies. La presencia y el poder de Dios a veces te hace caer como muerto, te hace caer de frente. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Esto habla de eternidad. Pero vamos a hablar ahorita del Dios vivo, el 18. Y el que vivo y estuve muerto, es decir, resucitó de entre los muertos, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el Dios vivo, según estos pasajes, sí. Y en Apocalipsis 1:8, regresando un poquito para comprobar lo que también dice en Apocalipsis 1:17, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Dejamos bien claros: Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el Dios vivo. De acuerdo a este pasaje de Apocalipsis 1:8, Jesucristo es el Dios eterno, el creador, el todopoderoso. Vamos a dejar esto bien claro y regresamos a pasajes que hemos estado viendo. Vamos allá, Juan capítulo 1, versículo 3, que ya hemos leído varias veces y estamos dando otras aplicaciones. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Él es creador, no solo es el Dios eterno, es el Dios creador, es el todopoderoso. Vamos ahora hasta Colosenses. Como siempre les digo, la palabra de Dios predica mejor que este servidor y estamos gozosos de aprender acerca de esta doctrina. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, y vamos a ver lo que dice la Escritura. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aquí estamos hablando que Él es el creador, y si es el creador es Dios, y es el Dios eterno, sí,
y porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Gracias, Señor. Hebreos 1:2 nos confirma totalmente esto y dice la Escritura: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oh, gracias a Dios, tenemos en Jesucristo un Dios verdadero, un Dios vivo y eterno. Amén, amén y amén. Y que venció a la muerte, como vimos, y Él tiene las llaves del Hades y de la muerte tiene la autoridad. Oh, amado hermano, hay un profeta, Jeremías, que profetizó y se le reveló y se adelantó al declarar esto totalmente, que tenemos un Dios verdadero, un Dios vivo y un Rey eterno, y vamos a ver que Él es creador. Vamos hasta Jeremías, al capítulo 10, versículos 10 al 14, y vamos a leer que dice así, Jeremías 10 al 14, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Amén por esta palabra. Y el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Sí, entonces vemos cómo Jeremías se adelantó, profetizó, se le reveló, declaró que Jesucristo, que Dios, porque Jesucristo es Dios, es verdadero, vivo y eterno. Oh, amado hermano, concluiríamos: no hay vacío en nuestra fe en Jesucristo. Él es la plenitud de aquel que llena todo. Sí, vamos hasta Efesios, ahora nos regresamos a las cartas, al capítulo 1, versículo 23, y dice la Escritura así: la cual es su cuerpo, está hablando de la iglesia, y la plenitud de aquel, está hablando de Jesucristo, que todo lo llena en todo. Y vamos hasta Colosenses, ahora al capítulo 1, versículo 19, y dice: por cuanto agradó al Padre que en él, en Jesucristo, habitase toda plenitud. Así es que concluimos: no hay vacío en nuestra fe, no es inútil, no somos tontos, no somos idólatras, no somos de una religión perversa o pervertida. No hay vacío en nuestra fe en Jesucristo. Él es la plenitud de aquel que llena todo, conforme a estas palabras. Vamos a pasar a otro punto, dejando estos propósitos, esta hermosa y preciosa introducción que hemos tenido acerca de que la resurrección en el Evangelio de Jesús es una parte de la doctrina rudimentaria y fundamento para tener una fe sana, útil, plena, que nos dé la certidumbre de no estar muertos en nuestros pecados ni bajo la condenación de muerte eterna, y que nuestra fe y esperanza sean en Dios como un Dios verdadero, Dios vivo y eterno. Ahora vamos a ver el orden de la resurrección. Nos regresamos ahora hasta Mateo 27, 52 y 53, y dice así: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cristo Jesús es el primogénito de entre los muertos. Él es el grano de trigo que había de morir. Él, por su resurrección, trajo las primicias de resurrección en los santos.
ofrenda de los primeros frutos, una gavilla, un atado delante de Dios. Sí, vamos a ver en este momento delante de Dios el Padre como el Hijo del Hombre. Sí, él trajo una gavilla, un atado delante de Dios el Padre como Hijo del Hombre. Esto es lo que sacamos y vamos a comprobarlo de Mateo 27, 52 al 53. No se confunda, no fue durante la crucifixión, no fue en el momento de la muerte que los sepulcros fueron abiertos y se levantaron los santos que habían dormido, es decir, resucitaron, porque esa palabra que se usa habla de levantamiento de muertos, de enfermedad, sí, de dormir, y esto no sucedió. Salieron de los sepulcros, es cierto, pero fue después de la resurrección de Jesucristo. Estamos hablando del orden de la resurrección. Y dijimos algo, Cristo Jesús es el primogénito de entre los muertos. Pero vamos a comprobar esto. Regresamos a Colosenses otra vez y damos otra aplicación. Capítulo 1, versículo 18. Y veamos qué dice ahí. Y dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ese es Jesucristo, el que es el principio, amén, el primogénito de entre los muertos, es decir, el primero de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto fue dado desde antes de la fundación del mundo. Así es que yo dije algo, el orden de la resurrección, Cristo Jesús es el primogénito entre los muertos, pero también dije algo, Él es el grano de trigo que habría de morir, ¿sí? Él por su resurrección trajo las primicias de resurrección en los santos, ofrenda de los primeros frutos, ¿sí? Una gavilla, un atado delante de Dios el Padre como el Hijo del Hombre. Estamos comprobando esto, ¿sí? Entonces, si estamos diciendo que Él es el primogénito de entre los muertos y vamos a comprobar finalmente que Él es el primogénito de los muertos, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el primogénito de los muertos. Queda comprobado aquí en Colosenses 1:18 y en Apocalipsis 1:5, pero también dije que Él es el grano de trigo que habría de morir. Ahora nos vamos hasta Juan, capítulo 12, nos regresamos al Evangelio. Vea el asunto de la resurrección en el Evangelio de Jesús. Ahora se nos está dando aquí el orden, y el orden es primero, la preeminencia, el primero, el primogénito de los muertos, este es Jesucristo. Vamos allá hasta Juan, capítulo 12, ¿sí? Y dije yo el versículo 24, y dice así: palabras de Jesucristo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Él estaba profetizando su resurrección, pero antes de su resurrección, su sufrimiento, su pasión para llegar a la cruz, su muerte, su sepultura y su resurrección. Él es el grano de trigo que trajo la gavilla de la resurrección. Sí, y estamos hablando, y vuelvo a repetir lo que dije, Cristo Jesús es el primogénito entre los muertos, Él es el grano de trigo que habría de morir. Él por su resurrección trajo las primicias de la resurrección en los santos, ofrenda de los primeros frutos, una gavilla, un atado, eso quiere decir una gavilla, delante de Dios el Padre como el Hijo del Hombre. Ya quedó claro, Él es el primogénito entre los muertos, Colosenses 1:18, sí, y Apocalipsis 1:5, Él es el grano de trigo que habría de morir para que trajera mucho fruto, para que llevara mucho fruto, primera
no primera, sino el Evangelio de Juan 12:24. Pero ahora vamos a ver que el grano trajo la gavilla de la resurrección. Primera de Corintios 15:20, nos vamos hasta Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado, amén, de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Está con plural, primicias. Primero vimos primogénito de entre los muertos, eso es singular, pero ahora estamos hablando de primicias de los que durmieron es hecho. Entonces estamos hablando de que ese grano, ¿verdad?, trajo una gavilla de la resurrección, primicias, eso es en plural. El Cristo resucitado de los muertos es primicias de los que durmieron. Vamos a Hebreos 12:23. Mire cuántos pasajes relacionados y nos vamos hasta allá, hasta Hebreos 12:23. Dice así: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué se nos está hablando aquí? En Hebreos 12:23 se nos describe a dos grupos de resucitados, a la congregación. La palabra que aquí se usa para congregación es eclesia, es decir, iglesia verdadera, es decir, la congregación o iglesia verdadera de los primogénitos inscritos en los cielos, todos los redimidos por Jesucristo, entre los cuales estamos tú y yo. Pero también habla en la parte final, los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿sí? Los que Dios consideró como espíritus justos hechos perfectos, son también en esta hora resucitados y son parte de esa primera resurrección. Comprobemos el orden de la resurrección, porque yo dije que Cristo es el primogénito, pero entonces vamos a ver qué pasó. Y para comprobar esto nos vamos hasta Mateo 28, sí, acompáñeme, versículos 1 al 7. Cristo primero, Cristo primogénito de entre los muertos. Mateo 28 del 1 a 7 dice: pasando el día de reposo, es decir, el Sabbat, al amanecer del primer día de la semana, es decir, el domingo, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto. Aquí está un terremoto del cual se estaba hablando, ¿verdad? De esta manera, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Amén. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Estamos partiendo de Mateo 27, 52 al 53, y ahora nos vamos a comprobar el orden de la resurrección. Cristo primogénito entre los muertos, y luego la semilla sembrada que traería mucho fruto, la gavilla, las primicias, sí. Entonces vamos a ver que antes de esto vamos a comprobar la resurrección de Jesucristo, y este es un hecho contundente, es una evidencia que no han podido derribar. Aún la gente estudiosa que lo han estudiado como un hecho histórico, han quedado con la boca abierta y asombrados, y ahorita lo comprobaremos, pero vamos a ver que fueron movidos
algunos para estorbar esta evidencia. Y vamos a ver que procuraron evitar, procuraron estorbar la resurrección de Jesús. Mateo 27, 62 al 66. Al día siguiente, no era pues sábado. Acuérdense que había sido declarado un gran día de celebración, el inicio de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura, y el primer día era de gran solemnidad, era día de reposo para todos. Al día siguiente de ese día de reposo, porque aquí dice el 62 de Mateo 27, 62, por eso están equivocados al decir que Cristo murió en viernes. No es cierto, es una equivocación, es un error y es una mentira. Al día siguiente, que es después de la preparación, se refieren de la preparación de la Pascua y de el día primero de la celebración de la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. El primer día era de gran solemnidad, era sagrado y era día de reposo. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, miren lo que decían estos, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. ¿Quiénes tienen el error? ¿Ellos o el poder de Dios? No, ellos. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo. Como sabéis, la guardia la constituían 4 soldados, según tengo entendido. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Estos versículos de Mateo 27, 62 al 66 describen, sí, que en el caso de la resurrección de Jesucristo se procuró evitar y se procuró estorbar. Ahora vámonos porque aquí en el 63 ellos dijeron que Jesús había como engañador dicho lo siguiente: después de 3 días resucitaré. ¿Será esto así dicho por Jesús? Sí, así fue. Vamos a Mateo 17 y vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo porque esto es irrefutable. Mateo 17, 22 y 23. Y dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, palabras de Jesucristo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Esto fue antes de su pasión, de su sufrimiento, de su crucifixión, de su muerte y sepultura. Y le matarán, mas al 3er día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Wow, siempre el pueblo de Dios entrando en sentimentalismos. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Juan 2:19. Estoy tomando algunos pasajes. Hay muchos más pasajes que hablan de la palabra profética emitida por Jesucristo y revelada. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús profetizó su resurrección. Él dio palabra de Dios verdadera y expresó la voluntad del Padre de los cielos. Ahora
Nos regresamos a Mateo 27. Acompáñeme hasta allá. Mateo 27 y vamos hasta allá. Otra vez leeremos 53 y 54. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, este es el orden. Cristo, el primogénito de los muertos, las primicias después. Ellos fueron primicias. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora vamos a ver ese momento después de la resurrección y de Jesucristo y de la manifestación de las primicias en los primeros santos resucitados. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, acuérdese de Mateo 28:2. Y hubo un gran terremoto causado por un ángel. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Vea el testimonio de estos. Y dijeron, este es el testimonio. Sí, ellos oyeron, ellos vieron, eran testigos válidos. Temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Esto es lo que ellos dijeron. Vamos a Juan 20 al 22. Leímos Juan 2:19. Ahora 20 al 22. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ellos se referían al templo que edificó Herodes, o que terminó de edificar Herodes. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. A veces no entendemos lo que habla Dios. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¡Wow! Sí, se cumplió la palabra de Dios y de Jesús. Jesús resucitó primero, luego las primicias en los primeros santos. Así está escrito aquí. Qué cosa tan tremenda, qué evidencia. Vamos a seguir viendo algunas evidencias, pero antes tengo un comentario como un paréntesis. En Lucas 24, 5 al 12. Vamos ahora hasta Lucas 24, 5 al 12 y acompáñeme para mirar lo que dice las escrituras. Dice así: y como tuvieron temor y bajaron, se habla de las mujeres, el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ya leímos ese pasaje. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, es decir, a los apóstoles. Ellas eran discípulos, y a todos los demás, o sea, otros discípulos. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, las 3 Marías, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, oiga esto, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¡Wow! Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Se nos describe como ha acontecido por siglos y sigue aconteciendo en la iglesia. Qué triste. En santos y en siervos, en discípulos y en apóstoles. La incredulidad de estos discípulos, la incredulidad de los apóstoles al evento de la resurrección, dicho, profetizado, revelado y prometido por el mismo Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿tú y yo creemos que el Señor Jesucristo resucitó? ¿Tú y yo creemos que Jesús fue alzado?
Tú y yo creemos que está sentado vivo en la majestad de las alturas y de los cielos y en su gloria reina. Yo sí. ¿Y tú? ¿Lo crees o dudas todavía? Entonces tu fe está vacía. Tu fe es una fe enferma. Tu fe es una fe inútil. Tu fe no es una fe plena. Es escasa. Es miserable. Eres entonces, como aquí dice, un tonto. Eres entonces un idólatra. Porque no estás creyendo. Hay un vacío en ti. Yo sí creo que el Señor Jesucristo resucitó, fue alzado y está sentado vivo en la majestad de las alturas en los cielos y en su gloria reina y tiene toda autoridad. ¡Ten fe! Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 24. Qué triste condición de sus discípulos y apóstoles. ¿Cuánto tiempo estuvieron con él? ¿Cuántas veces, no las tengo contadas, les dijo que iba a tener ese sufrimiento, que iba a morir en una cruz, que iba a ser alzado desde el principio y que al tercer día iba a resucitar? Y como dije en una de mis predicaciones, tenemos una memoria flaca o falta de memoria. No recordamos, se nos olvida la palabra del Señor, se nos olvida las revelaciones del Señor, se nos olvida la palabra profética más segura. Ya no debemos de hacer eso, debemos de tener fe. Romanos 4:24 nos invita de esta manera. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, se refiere a la fe. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. A los que creemos, el que levantó a Jesús, Señor nuestro, de los muertos. Ese es Dios, este es el Espíritu Santo, lo veremos. Sí. Regresamos a Lucas 24, me acompaña. ¡Qué barbaridad! ¡Qué clase de pueblo, de discípulos, de siervos, de apóstoles somos! Oh, ten misericordia de nosotros. Y como dijo aquel, ayuda mi incredulidad, aumenta mi fe. Y como dijiste tú, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Lucas 24, 36 al 46. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Otra evidencia más de su resurrección. Ahora estaban ahí los 10 de los apóstoles, sí. Y dice ahí: entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Sentido del tacto, sentido de la vista, sentido del oído, porque estaban oyendo. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Sí, estoy leyendo en esta hora hasta el versículo 46. Y dice ahí: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Les confirmó, les dejó bien claro una evidencia más de la resurrección, y ahorita veremos.
Acuérdese que eran 12 apóstoles, pero Judas se había ahorcado. Quedaban 11, y aquí hablé de 10, porque no estaba, como dice la Escritura, y eso lo vimos la otra vez. Después llegó Tomás el Dídimo, que no había creído, y también cuando estaban los 11 se volvió a aparecer al Señor. Muchas veces apareció el Señor con pruebas indubitables, como dice la Escritura, sí, el libro de Hechos, en el capítulo 1. Bendito sea el nombre de Dios. Les voy a dar el versículo, porque algunos de ustedes ya los enseñé a hacer, como la iglesia de Berea y de Tesalónica, a comprobar las Escrituras, a comprobar que hablamos puras Escrituras, sí, gracias al Señor, sí, bendito sea el nombre del Señor. Y dice Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, no podían cambiarse, apareciéndolos durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así es, sí, pero ahora quiero dar otra aplicación. La resurrección de Jesucristo fue totalmente corporal. Él no era un espíritu, Él no era un fantasma, nunca aceptó eso. Vamos a ver una experiencia cuando estaba en vida en Marcos 6:49, ¿sí? Y dice ahí, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, sí. Pero Jesús, que les contesta en el 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy otra vez el yo soy aquí, no temáis. Bendito sea el nombre del Señor, ¿sí? Muy bien, vamos ahora a ver Hechos 2:32. Estamos hablando de esas apariciones, de esos hechos indubitables, de esas pruebas, de esas evidencias que no nos permiten, y que el que quiera negar de a tiro está fuera aún de razonamiento en cuanto a estas cosas. Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Sí, es Dios el que resucitó al Señor Jesús de los muertos. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida. Ya vimos que Jesús dijo que era el autor de la vida, y aquí se confirma, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dios lo resucitó, Dios fue testigo, Dios lo levantó. El Espíritu Santo, que da testimonio en esta tierra, también intervino en ello, pero ahora había testigos oculares, y que oyeron y que palparon al Señor. Entonces estos eran testigos válidos, ¿sí? Y estaban diciendo, somos testigos. ¿Cómo negar esto? Hechos 4:10, y dice aquí, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora, hablando de que en el nombre de Jesucristo había levantado a ese cojo de 40 años de edad y paralítico desde niño, y que había sido levantado en el nombre de Jesucristo, por la fe en el nombre de Jesucristo. Ellos estaban dando testimonio y no se cansaban de dar testimonio. Es Dios el que resucitó al Señor Jesús de los muertos. Pero también, sí, tuvo intervención el Espíritu Santo. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 4, ¿sí? Y vamos a leer que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, ahí está, porque dijo Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4, Romanos 8:11 todavía más contundente, y vamos a leerlo, y dice, y si el Espíritu, y está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que está hablando del Espíritu Santo y que Él es el que lo levantó de los muertos. La palabra que aquí se usa es egeiro, levantar de los muertos, ¿sí? Entonces levantar del sueño, levantar de estar dormido, que es una manera de hablar de estar muertos. Así decía que los reyes durmieron con sus padres, sí, levantar de enfermedad. Esta palabra egeiro, sí, es diferente a lo usado, pero es sinónimo de anastasis, de anastemi. Anastasis es un sustantivo, un nombre, y anastemi es un verbo, y este egeiro es un verbo. Entonces vemos lo contundente. El Espíritu Santo también intervino para levantar a Jesucristo de entre los muertos, como vemoslo, Efesios capítulo 1, para que usted no tenga duda de quién intervino. Y hay más pasajes, solo estoy dándole algunos seleccionados. Efesios 1, 19 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Este es el Espíritu Santo, indudablemente, la cual operó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Comprobadito, el Espíritu Santo también intervino. Habla de que Dios lo resucitó de los muertos, pero acuérdense que el operativo y el que da testimonio en esta tierra, según ya vimos, es el Espíritu Santo, y es el operativo del Padre para hacer, sí, operaciones, y es el operativo de Jesucristo para entregar ministerios, y es el Espíritu Santo el que manifiesta y revela. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a ver un pasaje que me interesó mucho en Hebreos 13:20, y vamos hasta allá, y dice: y el Dios de paz, otra vez habla de que fue Dios el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. La palabra resucitó que se usa aquí es anago, otro sinónimo, significa conducir o traer arriba o traer de nuevo, de un término que es aquí compuesto ana, que ya lo vimos arriba, y hago, guiar, conducir, traer, ¿sí? Se puede traducir así, lo podríamos leer así: el Dios de paz que condujo, que trajo arriba, que guió arriba, ¿sí? Que trajo de nuevo de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Todo esto queda bien claro, que la resurrección de Jesucristo es una prueba indubitable, es una evidencia que no debiera de dudarse. La gente debiera de creer, porque esto tiene comprobación, sí, histórica, sí, de tal manera, porque fueron muchos los testigos, y teniendo esa nube de testigos, no se puede negar la resurrección de Jesucristo. Entonces, vamos a comprobar esto más adelante cuando yo le lea unos pasajes. Regresamos entonces para ver el orden de la resurrección. Mateo 27, 52 es el inicio del periodo de resurrección para los santos. Lo vuelvo a leer. Cristo, el primogénito de los muertos, pero ahora estamos leyendo que hubo primicias, hubo una gavilla, hubo un atado, y estamos ahora allí en Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Esa es esa palabra egeiro, levantados de los muertos, ¿sí? Y entonces es el inicio. Vamos a ver, Cristo fue primero. Cristo es el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Después inició el periodo de la resurrección para los santos, aquí en Mateo 27, 52. Y después esta resurrección continúa, se extiende. Hay un periodo dado a la primera resurrección, y se vuelve para nosotros la bienaventurada esperanza de la iglesia verdadera. Vamos a leer. Entonces estamos todavía viviendo ese periodo de la primera resurrección,
y estamos esperando participar. Y esto nos es dado claro y nosotros estamos en ese deseo de que el Señor venga. Y vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que ya lo conocemos, que es el lema del Centro Cristiano Arrebatamiento, y al capítulo 4, versículos 13 al 17. Tampoco queremos, dice Pablo, en extensión de esta palabra, de esta doctrina, rudimento de doctrina y este fundamento de doctrina, la resurrección en el Evangelio de Jesús. Primer libro de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí habla de los que duermen. Ya les dije que la palabra egeiro significa levantar a los que duermen, a los que están en sueño, a los muertos, ¿sí? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está porque mi fe es plena y es útil, ¿sí? Y es una fe que me da una certidumbre de no volver a participar de la segunda muerte o de la muerte eterna. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vamos a ver aquí el orden de la resurrección. Primero Cristo, luego esos santos que resucitaron después de la resurrección de Jesucristo y fueron testimonio allá en Jerusalén. Y ahora dice que nosotros tenemos que saber algo, que no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero los muertos en Cristo, los que ya hayan dormido, los que estén en ese sueño. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Aquí está bien claro que el periodo de la primera resurrección en cuanto a los santos empezó en Mateo 27, 52, pero continúa y se extiende y se vuelve la esperanza bienaventurada de la iglesia verdadera. Vamos allá a Tito, acompáñeme a Tito capítulo 2, versículos 11 al 14, y dice la escritura así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Yo he recibido, tú recibe, y enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta es la conducta que como cristianos, como discípulos y siervos de Dios debiéramos de tener, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para los que niegan que Él es Dios. No solo es Dios, es gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bendito sea el nombre del Señor. Es la esperanza bienaventurada de la iglesia verdadera de la iglesia de Jesucristo. El periodo de la primera resurrección se terminará hasta Apocalipsis 20, 5 y 6. Vamos hasta allá y vamos a ver, para que te quede claro esta doctrina y te quede claro cuánto dura el periodo de la primera resurrección. Sí, Cristo, primogénito de los muertos, el primero, para que en todo tenga la preeminencia. Luego el grano fue sembrado, llevó mucho fruto, viene esa gavilla, esa ofrenda, levantando a los santos allí en Jerusalén, Mateo 27, 52. Continúa esto, como lo acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, y ahora vamos a ver cuándo va a terminar esto. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6, y dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, amén, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él
1000 años. Vamos ahora, sí, en Mateo 22, 23, ¿qué nos dice? ¿Qué aprendemos aquí? Y dice así, Mateo 22, 23, ay de vosotros, bendito sea el nombre, estoy leyendo equivocado, Mateo 22, 23, dice así, ¿verdad? Y aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, ¿sí? ¿Cuál es la idea que estamos sacando aquí por antítesis? La resurrección no se puede ni debe negar. La mayor evidencia es el propio Jesús como el Hijo del Hombre. Pero no solo queda ya la evidencia, y me faltaba para que veas qué contundente es la evidencia de la resurrección de Jesucristo. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 9. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Amén. Y si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, amén, allí en la cruz, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, así es, y que resucitó al tercer día, amén, conforme a las Escrituras. Vea la contundente evidencia dada por la palabra, por el Espíritu Santo de Dios, y que apareció a Cefas y después a los 12, primero habló con las 3 mujeres, pero se toma en cuenta aquí a Cefas, y después a los 12, pero esto ya cuando había sido levantado el nuevo apóstol Matías, ¿sí? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Vea las pruebas indubitables, contundentes, de los cuales muchos viven aún y aún otros ya duermen. Vieron y oyeron, y algunos palparon. Después apareció a Jacobo, a Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Si tantos cientos de personas testificaron de la resurrección de Jesucristo, ¿cómo no creeremos que la doctrina de la resurrección de los muertos es verdadera? ¿Cómo no creeremos en que Jesús resucitó y que Él viene a dejar claro que es ese Dios vivo, verdadero y eterno? Y que entonces también la resurrección que operó en aquellos santos también operará en nosotros. ¡Qué certidumbre! ¡Qué certidumbre! Repito, la resurrección no se puede ni debe negar. La mayor evidencia es el propio Jesús como el Hijo del Hombre, y cientos de personas que así fueron testigos oculares y que oyeron, y algunos que palparon. Mateo 22 al 29, ¿sí? Vamos a ver algo aquí muy importante que Jesús habló, y vamos hasta allá, porque nos habla de algunos requisitos. Mateo 22, vamos hasta allá, ¿sí? Y dice ahí Mateo 22, 29 al 30. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. En estos pasajes la palabra nos revela las características y la calidad celestial de la resurrección para vida eterna, y separa la vida terrenal y su gloria. Ya no queda en vigencia la institución del matrimonio y de la familia. Está ya por la resurrección dada por obsoleta y anulada. Y además habla de que no va a proyectarse la vida terrenal en la vida celestial allá con el Señor, y que la gloria celestial y la terrenal son diferentes. Eso lo veremos. Vamos a 1 de Corintios 15, 40 al 50, regresamos hasta allá, y dice la Escritura así: y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
totalmente, en ciertos casos, opuestos. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Aún el cuerpo es diferente. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal también, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto rompe con todas esas religiones y filosofías y pensamientos espirituales equivocados, de que si hacemos algo en esta tierra y agradamos al Dios que es para mí un Dios mentiroso y un Dios falso y engañoso, o es un ídolo, tendremos en el cielo la extensión de la vida terrenal multiplicada, bienes materiales, riquezas, casamientos, y aún para aquellos hombres polígamos, muchas mujeres, o para las mujeres muchos hombres. No, nada de esto, se viene abajo todo ello, lo que tuvieron por pensamiento de esas religiones antiguas, lo que puedan tener hoy religiones actuales totalmente equivocadas, el que hay diversos niveles en los cielos, todo eso, en que nosotros tendremos otra vez familia, ya no, ahorita veremos más adelante que solo es una familia. Cuántas cosas equivocadas. No hay matrimonio, no hay intimidad, no hay reproducción de especie, no hay muchas familias. Somos una familia, la de Dios en Cristo Jesús. Leamos ahora Mateo 22, otra vez regresemos hasta Mateo 22, ¿sí? Y ahora leamos el versículo 31 y 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Aquí nos está revelando que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Sí, lo confirma. No hay muerte física. Somos como ángeles, con cuerpos celestiales. Somos hijos de Dios, una sola familia, la familia de Dios, y llamados hijos de la resurrección. Vamos a leer Lucas 20 para comprobar esto de los hijos de la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 20, 36 y 38, y dice así la palabra del Señor: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, es decir, inmortalidad, y son hijos de Dios. Gracias que somos hijos de Dios. Al ser hijos de la resurrección, somos hijos de la resurrección. ¿Quién es el que resucitó? Jesucristo. Pero en cuanto a los muertos que han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Así es que Dios nos conoce hasta por nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Conclusiones: hay resurrección de vida y hay resurrección de condenación. Vamos allá a Juan capítulo 5 para que usted y yo veamos esta conclusión. Juan 5, 21 al 29, y dice así: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, vea esta aseveración: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, amén, y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida, amén. De cierto os digo, otra aseveración: viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí, gracias, porque el pasaje aquí leído nos habla de la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Toda autoridad de juicio está dada en el Hijo del Hombre. Los sepulcros oirán su voz y se determinará en qué clase de resurrección participarás. Ten en esta hora fe en Cristo Jesús y alcanza la salvación de tu alma y de nuestra alma, y alcanza la resurrección para vida y no la resurrección para condenación. Vamos a leer Juan 6, 39, 40 y 44, y dice la Escritura así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y dice ahora el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 44, y dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La certidumbre de ser resucitados por Jesús. Estos pasajes nos dejan bien claro. Tercera conclusión: participar de la mesa del Señor sabiendo que la palabra y orden dada por Jesús son espíritu y son vida. Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero vamos a ver que se refiere a la mesa del Señor. Versículo de Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La institución de la mesa del Señor es espíritu y son vida, y es verdadera carne y verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bendito sea el nombre de Dios. Cuarta conclusión: la promesa de Jesús se cumplirá. Recíbela, créela y vendrá. Regresamos a Juan capítulo 11 y volvemos a leer los versículos con que empezamos, agregándole algunos. Juan 11, 23 al 27. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La promesa de Jesús se cumplirá. Recíbela, créela y vendrá. Padre, gracias por esta palabra que es rudimento y fundamento de doctrina. No se puede cambiar. Es piedra que está puesta ahí para nuestro beneficio. Gracias por todo esto, Jesús, que hablaste en este tema de la resurrección, y aún más que yo no pude ver en el Evangelio. Gracias, porque esto está establecido claramente por ti y nos da una fe sana, útil y plena, con la certidumbre de no estar muertos en nuestros pecados, ni bajo la condenación de muerte eterna, y que esta fe nos trae esperanza en Dios como un Dios verdadero, vivo y eterno. Te bendecimos, Espíritu Santo, por dejarnos escrito todo esto y revelado a tus siervos. Unos lo vieron, lo oyeron y aún palparon al verbo de vida.
Otros, después, Espíritu Santo, les inspiraste y los revelaste, como a Marcos y a Lucas. Pero en todo nos has dejado claridad. Confirma esta palabra en nuestro corazón y que nosotros no tengamos duda, que tú y yo tengamos fe, que tú y yo tengamos plena confianza y esa sea nuestra bienaventurada esperanza. El Señor Jesucristo venció a la muerte, resucitó. El Señor Jesucristo fue alzado y está sentado vivo en la majestad de los cielos, en las alturas y en su gloria reina. Amén. Ahora, pensando en la resurrección y pensando que esa palabra que leí, Egeiro, significa levantarte de la muerte o levantarte del sueño de dormir o levantarte de enfermedad y de dolor. Ahora, en el nombre de Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de su gloria, Señor, venimos creyendo esta palabra, que en el nombre de Jesús tú nos limpias, tú nos sanas, tú nos salvas, tú nos levantas de la enfermedad, tú nos levantas del dolor, tú nos levantas trayendo sobre nosotros, oh Jesús Nazareno, como varón aprobado, tus maravillas, tus milagros, tus prodigios, tus señales entre ellos, el echar fuera demonios y sanarnos de enfermedad. Entre ellos, en sanarnos de toda enfermedad. Oh, bello Espíritu Santo, pon tus manos bellas y hermosas y poderosas sobre nuestros cuerpos. Y como leímos en Romanos 8:11, vivifica nuestros cuerpos mortales, regenéralos, renuévalos, restáuralos, restituye. Sana en nosotros toda enfermedad y toda dolencia. Libértanos y danos en esta hora el que no haya en nosotros ninguna clase de opresión. Levántate, guarda y líbranos del opresor. Tú eres nuestro guarda, Señor Jesucristo, y en tu nombre líbranos de opresión, como está escrito por la unción que recibiste allá en Lucas 4:18 al final, para dar libertad a los oprimidos. Porque como Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y como anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En tu nombre, Señor, sigue operándose esto, porque ahora tú no nos dejaste huérfanos. Tenemos al Espíritu de verdad, al Consolador. Tenemos al Espíritu que nos vivifica, al operativo de Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo pedimos al Padre que nos dé todo esto, y son buenas cosas y las recibimos. Recibimos pues la sanidad. Echamos fuera demonios, atamos al hombre fuerte y atamos a esos espíritus de error que han sido soltados a causa del pecado, de la maldad del hombre, de la impiedad y de la incredulidad, de no aceptar a Jesucristo como el único suficiente Salvador y Señor, para que en su nombre tú puedas obrar. Gracias, Señor, atamos a esos espíritus que han sido soltados de error, de engaño, de mentira, y que están trayendo por esos errores accidentes y muerte y enfermedad y faltas y adversidades y calamidades. Oh Señor, ten misericordia y líbranos, Señor. Ahora también, Señor, reprendemos al devorador, porque estamos procurando cumplir con nuestros diezmos, con nuestras primicias, con nuestras ofrendas delante de ti. No estamos reteniéndote, no estamos dándote, Señor, lo último a ti, sino lo primero. No estamos, Señor, menoscabando, Señor, lo que te corresponde. Queremos darte aún en mayor amplitud, Señor, porque todo procede de ti, porque tú nos das el sustento y las fuerzas y bendices el trabajo de nuestras manos. Venimos ante ti, Señor, para que de esta manera cumplamos y tú reprendas por nosotros al devorador y nos libres de ese espíritu de pobreza o de empobrecimiento
que viene sobre aquellos y sobre esa maldición de empobrecimiento sobre aquellos que no oyen atentamente tu voz y tu palabra y no la quieren cumplir. Perdona a tu pueblo y impúlsalo por tu espíritu a ser fiel y a ser íntegro y honesto para que la bendición tuya venga hasta que sobreabunde. Gracias por todo ello. En el nombre de Jesucristo, así declaramos que tú vas a bendecir el trabajo de nuestras manos y nuestra canasta y artesa de amasare y nuestra alacena. En el nombre de Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria, declaramos esto hecho en la tierra y en los cielos. Amén. Ahora despidámonos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Nos encomendamos a la gracia de Dios, porque lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia, por la fuerza, por el vigor. Oh sí, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, en el nombre precioso de Jesucristo, para la realización de todas las actividades. Que no haya omisión, que no haya comisión, que no haya desviación. De Jehová es ordenar los pasos del hombre y él aprueba su camino. Guíanos en toda esta semana, en el nombre de Jesucristo, que iniciaremos mañana domingo dándote culto de alabanza y de adoración en espíritu y verdad, porque tú eres ese Cristo que resucitó de los muertos, ese Dios vivo, verdadero y eterno. En el nombre de Jesús te adoraremos por todos los siglos. Amén.